En vez, Dios mío, de ayudarles a lo que ellos estaban buscando, lo que está, Señor, lo que han hecho es cautivarlos, Señor, hacerlos peores esclavos, Padre Santo. Oramos por esos jóvenes, Señor. Dios, libértales, Padre, libértales, Señor. Oramos por ellos, Padre, en esta mañana. Mi glorioso Dios, Señor, por su misericordia, Padre. Hoy oramos, Señor, por aquí, por nuestros hermanos que hoy están aquí, los que han de llegar. Oramos por ellos, por su situación. Sé tú propicio hoy a cada uno de ellos, a sus necesidades. Oramos por sus familias, Señor. Quizás estén pasando diferentes circunstancias. Hoy, Señor, oramos, Padre. Te pedimos, Dios, que tú obres, Señor, en este día, Dios. Te damos gracias, muchas gracias, Padre, en este día. En el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Muy buenos días. En esta mañana les doy a todos mis hermanos que hoy ya están aquí. Nos da mucha alegría verles. A pesar del frío, yo sé que tienen frío, ¿sí? Bueno, a mí no tengo, sino el frío me tiene a mí aquí. Pero aquí vamos a calentarnos ahora en el nombre del Señor. Amén. También damos la bienvenida en esta mañana a todos nuestros hermanos que se conectan allí por las redes, que hoy por diferentes razones, por diferentes circunstancias no pueden estar aquí con nosotros. También les damos la bienvenida a todos aquellos que están allí. Y para ello les voy a invitar a dar comienzo a nuestra reunión. Disponga todo su ser, tanto los que estamos aquí personalmente como los que están allí en casa. Hoy es el día, como dice la palabra, que ha hecho el Señor. Amén. Hoy es el día en el que Él nos ha convocado a adorarle, a servirle, a venir a sacar, a apartar ese tiempo para el Señor, para deleitarnos en Él. Amén. Quisiera, antes de dar inicio y de dar paso a la alabanza, quisiera compartir una pequeña lectura, un versículo bíblico, y es en el Salmo 147, versículo 10 y 11. Quisiera que leamos, y dice así la palabra del Señor. Salmo 147, 10. Dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Así que, ¿en qué se va a complacer hoy Dios? ¿O en qué lo vamos a complacer hoy usted y yo al Señor? En nuestra confianza en Él. Amén. Dice, si se confía en nuestras fuerzas o en fuerza extraña, y aquí hace referencia al caballo, dice, en eso no se complace Dios si nosotros venimos confiando en eso. Se complace Dios en que usted y yo confiemos en Él. Amén. En eso se complace. Así que hoy, cualquiera que sea la situación, igual hoy deleitémonos en la presencia del Señor. Amén. Y por medio de eso, a través de la alabanza, de esa manera vamos a mostrar nuestra gratitud, nuestra complacencia en el Señor, porque a eso hemos venido en este día. Amén. Así que también allí a los que están en casita, deleítese en el Señor, deleítese allí, démosle alabanza y gloria a nuestro Dios de todo corazón. Amén. Esta mañana vamos juntos a adorar el nombre del Señor. Amén. Sabemos que Él está en todo lugar. Hoy recibo a Dios tu trono por adoración. Así, Jesús, queremos adorarte con todo nuestro corazón. Que lo reconozcamos con nosotros así.
Decimos, declaramos, Jesús, creemos en ti. Gracias, Jesús, por tu presencia. Hoy declaramos juntos, voy a vivir por lo que creo. Voy a vivir por lo que siento. Tú estás aquí, yo sé que aquí contigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con las fuerzas que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, algo vivo por ti. Nada es imposible. Esta mañana nos acercamos a ti con fe en nuestro corazón. Esta mañana te decimos, haz lo que tú quieres hacer. Grande eres tú, Dios. Yo voy a vivir por lo que creo. Yo voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí contigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo
estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gracias por estar aquí, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, soy tu voluntad en tu pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gracias por ser ese Dios de milagros, Señor. Hoy con mi fe me alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Decimos con mi fe me alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias que ayer, hoy y para siempre tú eres el mismo. Tú eres el que sana, tú eres el que restaura, tú eres aquel que levanta nuestras vidas, Dios. Por eso hoy tu puente dice: te entrego todo lo que soy. Hoy confío en ti, Señor. Confío, Dios, que tú haces la obra. Hoy yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe me alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y con mi fe me alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Gracias por transformar y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Jesús, somos transformados día a día en tu presencia. Cada día somos renovados a tu imagen y semejanza, Jesús. Hoy por eso, Dios, permítenos entrar ante tu presencia, llenar tu trono de alabanza y de adoración. Mi amado hermano, ¿por qué no abres su boca y exprésale a Jesús? Dile: hoy, Señor, confiamos en ti. Gracias, porque si hoy estamos en este lugar, es solo gracias a tu presencia. Tu sacrificio en la cruz del Calvario, Dios, que fue por amor a nosotros, Jesús. Tú te entregaste todo por nosotros, Dios. Entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Enviaste a Jesús para darnos vida eterna y vida en abundancia. Por eso, Jesús, tuya es nuestra adoración, tuya es nuestra alabanza, oh Rey. Recibe nuestra oración.
por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre hoy, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús, oh precioso Dios, tú borraste nuestras iniquidades en la cruz del Calvario y nos diste sanidad, y por eso cantamos a ti, Rey de Reyes, Dios de nuestro corazón, Dios todopoderoso. Dime hoy, tú me amaste primero, Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservas de nada, tú me conoces, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, y no diste tu sangre en la cruz del Calvario por mí. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Si tú lo crees, hoy cántalo. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Solo por Jesús, tu amor es santo, es que lo renueva cada día, tu amor que nos perdona, ese amor incomparable, sobrenatural. Es profundo y es santo, sobrenatural. Se da Dios sobrenatural. Es sobrenatural, Dios, sobrenatural. Porque Dios, tú pensabas en nosotros, en cada traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada paso que te dieron, pensabas en mí. Y hoy tú pensabas en mí, Jesús, y en cada traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Y en cada paso que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Solo por amor a mí, dime hoy es tu amor incomparable.
Dios, no merecíamos tanto amor. No somos merecedores de tanto amor, Señor. Pero tu amor es grande, Dios. Tu amor es grande, Señor. No merecíamos tu perdón, Dios. Pero lo hiciste solo por amor. ¿Te acuerdas de nosotros? Dice tu palabra que somos pueblo. Extiendes tu misericordia, Señor. Gracias por ser lo que eres para nosotros. Gracias por ser bien con nosotros. Gracias por amarnos, Señor, con amor eterno, Dios. Gracias por darnos, Señor, el honor, el privilegio de abrir nuestros labios y adorarte con todo nuestro ser. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio de adorarte, de exaltarte. Recibe, Señor, el aplauso de tu pueblo, de tus hijos. Gracias, Dios, por tu vida. Te adoramos, Señor. Te adoramos, nuestra bendición. Saludamos a todos nuestros hermanos en esta hora y les damos la bienvenida a este tiempo con el Señor. Es un tiempo donde podemos ver la gloria de Dios. Bienvenidos a los hermanos que están en esta mañana aquí con nosotros. Bienvenidos a los que están ahí por las redes, en Face, en YouTube. Gracias por conectarse con nosotros, mis hermanos. Gracias a Dios por las redes, ¿no? Que podemos llegar hasta nuestros hermanos, aquellos que por diferentes razones no pueden estar todavía aquí con nosotros, pero nos alegra porque podemos llegar por las redes hasta sus hogares. Vamos a ir, mis hermanos, esta mañana a la palabra del Señor, ya que pudimos adorarle, pudimos alabarle, pero también esta es mañana de poder escuchar su palabra. Aquí en Bogotá está haciendo como dicen en Santander, ¿no? Un tantico de frío, pero gracias a Dios por todo, ¿cierto? Gracias al Señor por todo, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Efesios 2, 10. Si ya usted está ahí, vamos a leerlo juntos, porque de eso se trata estos tiempos, de poder leer la palabra del Señor, ya que tal vez en la casa no hay tiempo. Dice Efesios capítulo número 2, versículo número 10. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo leemos todos? Leámoslo. Bueno, a la voz de 3. 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Hoy quisiera que miráramos un tema que para nosotros es de bastante interés. En estos tiempos, mis hermanos, de bastante dificultad, de bastante preocupación, ¿cierto? No sé, usted en estos tiempos usted mira el Face, usted mira el Instagram, usted mira el YouTube, por el WhatsApp también nos envían informaciones y todo el mundo es, oiga, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Qué contiene la vacuna? ¿Nos vacunamos? ¿No nos vacunamos? ¿Ya tiene el 6-6? Es decir, una serie de cosas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos queremos tenerlo todo bajo control. ¿Cierto? Nosotros queremos tenerlo todo bajo control. Y cuando hay algo que se nos sale del control, entonces nos preocupa. Entonces nos afana un poco. ¿Cierto? Entonces buscamos la forma, queremos la forma de cómo tener también eso bajo control. Y de ahí que también se aprovechan, ¿no?, las redes y sacan unas informaciones
Bueno, todas respetables, por supuesto, todas respetables. Pero siempre nosotros, cuando venimos a la palabra del Señor, mis hermanos, nosotros encontramos algo contundente para nuestra vida. Y dice, porque somos hechura suya, ¿cierto? Porque somos hechura suya, creados, dice, en Cristo Jesús para toda buena obra. Es decir, podríamos decir, lo que yo soy no es por mis fuerzas. Hoy vamos a hablar del tema, nada es por nuestras fuerzas. Nada es por nuestras fuerzas. Lo que yo soy no es por mis fuerzas. Y para entender un poco más esto, podemos trasladarnos al Génesis. Usted lo sabe, si quiere lo va a buscar, y si no, tal vez ahí en pantalla va a salir Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Usted va a encontrar ahí algo interesante, que dice que en primer lugar, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto? Luego dice que nos dio ciertas capacidades, dice, para que administráramos, para que gobernáramos sobre los peces, sobre los, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos dio capacidades. Es decir, nada es por nuestras fuerzas, nada depende de nosotros, todo viene de Dios. Dios nos creó, Dios nos dio capacidades, Dios nos dio habilidades, todo depende de Dios. Nada es por mis fuerzas. Aún la bendición, ¿cierto? Dice, luego Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos. La bendición también es de parte de Dios. Es decir, Dios lo tiene todo preparado para nosotros. Nada depende de nosotros. Nada es en mis fuerzas. Todo depende de Él. Luego usted va a encontrar en el capítulo 2 de Génesis, eso lo va a leer en casa, usted va a encontrar que Dios nos creó con voluntad propia. Él nos dio voluntad propia. Y a raíz de esa voluntad propia sucede lo que ya usted y yo conocemos, lo que dice en el capítulo 3. Dice, Dios cogió a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Y les dijo, mire, de todos los árboles que ustedes ven aquí, ustedes pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Menos de eso, esa fue la orden, porque eso era lo mejor para el hombre, ¿cierto? Pero a raíz de esa voluntad propia, dice que Eva empezó a mirar el árbol y vio, dice, que era codiciable, es decir, era agradable, era hermoso. Y bajo su propia voluntad tomó una decisión. Aquí quiero detenerme un poquito para hablar acerca de la voluntad. La voluntad. Mire esto. Cuando usted va a hacer uso de su voluntad, cuando yo voy a hacer uso de mi voluntad, lo vamos a hacer pensando que la decisión que yo voy a tomar voluntariamente es buena. De la siguiente manera, por ejemplo, usted va, aquí en Colombia usamos mucho el término vitrinear, ¿cierto? Es decir, ir a un centro comercial y empezar a mirar y aunque si llevamos plata, pues bien, y si no, aunque sea vitrinear, ¿cierto? A mirar. Entonces usted está pasando y usted fija su mirada en un par de tenis. Ese par de tenis vale unos 800,000 pesos y usted dice, uff, como dicen aquí, no, wow, esos tenis. Y entonces usted, su vista está ahí, empieza a percibir esos tenis, ¿cierto? Ahora, esa parte de la visión que está ahí, ¿cierto? Sus sentidos están ahí, y mire que sus sentidos están convenciendo a su voluntad para que usted tome una decisión. Si los sentidos, es decir, lo que usted está usando, le convencen a su voluntad, usted voluntariamente, valga la redundancia, va a decir, yo me compro esos tenis. ¿Pero por qué? Porque le convenció. Lo mismo se relaciona con el conocimiento. Usted empieza a conocer cosas y ese conocimiento, usted le pone cuidado a lo que le están diciendo y ese conocimiento cautiva. Entonces usted va a tomar una decisión voluntaria con base a ese conocimiento que le convenció. Y este ejemplo que estamos poniendo aquí de Eva, eso está pasando. Mire que Dios le había dicho, no comas de ese fruto, ¿cierto?
Pero como tenía voluntad propia, entonces se puso a mirar y dice, era codiciable, se puso a comparar con los otros, dijo, este se ve más delicioso, este fruto se ve más bueno. Y entonces sus sentidos la convencieron y tomó la decisión voluntariamente de comer de ese fruto. Por eso es que cada vez que alguien va a tomar una decisión bajo su propia voluntad, pensará que está bien, porque hay algo que le convenció. Y eso nosotros que somos padres, los que estamos aquí que somos padres, los que están ahí en las redes que son padres, entienden esto perfecto. La lucha que tenemos con los hijos, ¿cierto? El hijo o la niña o el niño o el adolescente o el joven o la joven va a tomar una decisión bajo algo que le convenció. Y nosotros como padres que sabemos que no es así, decimos, hijo, cuidado, hija, cuidado, esto no es así. Pero él está tomando una decisión no porque sea malo para él, sino que lo que quiere hacer le convenció a su voluntad y por eso está tomando esa decisión. Entonces mire que esa voluntad que nosotros tenemos es movida, decíamos, ya sea por nuestros sentidos, ya sea por el conocimiento, pero nos convence, y de ahí que tantas filosofías, ¿cierto? De ahí que tanto hemos escuchado, oiga, pero ¿por qué es así si no es verdad? ¿Por qué sigue esto si no es verdad? Porque se convenció, voluntariamente tomó una decisión. Entonces, cuando nosotros miramos, decimos que voluntariamente Eva y Adán, porque Eva fue la que primero comió del fruto, ¿cierto? Entonces le dio a Adán, dice, entonces a raíz de eso se desobedeció y entonces Adán y Eva fueron desterrados del huerto. Entonces perdieron ellos y perdimos nosotros, porque eso dice la palabra, si por un hombre entró el pecado, todos pecamos. Entonces era necesario que por un hombre nuevamente venga la salvación, ¿cierto? Entonces viene Jesús, dice el Evangelio de Juan, capítulo número 1, ¿cierto? Usted va a encontrar en Juan 1, del versículo 11 en adelante, que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Luego agrega, mas a todos los que le recibieron, les dio derecho, les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dependió de mí, de mis fuerzas? No. En nuestras fuerzas, haciéndonos partícipes de Adán y Eva, fallamos. Pero entonces viene Dios nuevamente, no es en mis fuerzas, viene Dios, envía a Jesús para volvernos nuevamente a esa comunión con Dios, a restaurar nuestra comunión con Dios, porque recuerden, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para mantener una comunión, y uno puede percibir, cuando lee Génesis, puede percibir que había una comunión directa de Eva, de Adán con Dios. Pero a raíz del pecado, entonces fuimos destituidos. Entonces es por Dios, y rescata el apóstol Pablo, ¿cierto? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, o creo que es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, sí, en segunda carta. ¿Cómo dice? De manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Depende de mis fuerzas? No. Yo soy bueno, yo soy restaurado, yo estoy aquí como hijo de Dios, como cristiano. ¿Y mis fuerzas? No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, por Cristo nuevamente volvemos a ser restituidos con Dios. Por Cristo somos nuevas criaturas. Usted va a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 24, que dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, ¿es por mis fuerzas? No, es por medio de Jesucristo que tomamos esa vestimenta, vestidos, dice, de justicia, de amor y de verdad. Solamente por el Señor. ¿Es en nuestras fuerzas? No, nada es en nuestras fuerzas. Todo esto, es decir, ese cambio, esa transformación que viene en nosotros es mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo que hemos recibido, empieza a obrar. Usted mira ahí en Gálatas 5, 22 y 23, dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es decir, todo lo que nosotros empezamos a mostrar, ya no somos como antes, ahora somos amorosos, ahora tenemos paz, no perdemos la paz, ahora empezamos a vivir como la palabra de Dios manda, dice, eso es producido por Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es más, usted mira Romanos 12, 1 Corintios 12, que dice que Dios nos ha dotado
de dones, habilidades, ministerios. Es decir, todo viene de Él, todo es por Él. ¿Es en mis fuerzas? No. Nada es en mis fuerzas. Nada es en mis fuerzas. Aún usted va a leer en Efesios 1:6, dice que estando persuadidos de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Él la perfeccionará hasta la venida del Señor. ¿Y cómo la va a perfeccionar en nosotros? Cuando usted va a mirar en Efesios capítulo número 6, del 10 en adelante, cuando dice, fortaleceos en el Señor. Otra vez os digo, dice el apóstol Pablo en otra carta, fortaleceos en el Señor. Aquí está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, tomad toda la armadura de Dios, versículo 11 en adelante, ¿cierto? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, siempre nosotros vamos a ver es que tenemos que venir al Señor. Tenemos que revestirnos de Él. Esa es la única tarea que nos toca a nosotros. Si de fuerza hablamos, solamente tenemos que decirle, Señor, me rindo a ti. Me doblego delante de ti. Me humillo ante ti. Vengo a ti, quiero tu palabra, quiero tu espíritu, quiero tu presencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. De ahí para allá que dice, todo obra el Señor. Todo obra el Señor. Entonces, ¿es en nuestras fuerzas? Lo que somos, ¿es en nuestras fuerzas? Lo que usted es, lo que yo soy, ¿es en nuestras fuerzas? No, no, jamás. Jamás. El hecho de estar aquí por la misericordia del Señor compartiendo la palabra, el hecho de usted estar aquí es sola gracia del Señor, obra del Señor por medio del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, no es otra cosa. A nosotros nos toca solamente rendirnos, y el mismo Jesús es ejemplo de todo esto. Jesús, el Hijo de Dios aquí en la tierra, pero dice Hebreos capítulo 5 del versículo 7 en adelante, ¿cierto? Dice que iba delante del Padre con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Esa es la única labor que toca hacer al que lo podía librar de la muerte. Y luego dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue perfeccionado, dice, para ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Entonces, nada es en nuestras fuerzas. Nada es en nuestras fuerzas. Yo soy por la gracia del Señor, soy lo que soy por el Señor. Nada es en mis fuerzas. Ahora, 2. 1, entonces yo soy por la misericordia del Señor, nada es en mis fuerzas. 2. En lo que hacemos. ¿Qué pasa con lo que hacemos? ¿Sí será en nuestras fuerzas? Quisiera que me acompañara Zacarías capítulo número 4. Zacarías capítulo número 4, capítulo 4, versículo número 6. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Zacarías 4, 6. ¿Estamos? Amén. Dice de la siguiente manera, leámoslos todos. Bueno, a la voz de 3. 2, 3. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como dice, no con mi fuerza, no con ejército, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué estaba pasando aquí? Claro que en los primeros versículos algo que le dice también, pero usted recuerda que Zorobabel fue designado para venir con el primer grupo de los que venían a restaurar el templo, que estaban exiliados en Babilonia. ¿Se acuerdan que habían sido llevados cautivos a Babilonia? Entonces Dios le dice a Ciro, da una orden para que todos los que quieran volver a restaurar el templo, que vayan. Entonces Zorobabel viene con ese primer grupo que traen los utensilios y bueno, llegan a Jerusalén para restaurar. Luego después fue nombrado gobernador ahí, pero cuando llegan a restaurar, van a encontrar oposición. Mucha gente se va a levantar para impedir. Ya eso usted lo puede leer también en Esdras, capítulo 4, capítulo 5 de Esdras. Usted va a encontrar que hay oposición, que los mismos enemigos le dicen, no, nosotros vamos a construir con ustedes. Pero eso era solamente
por infiltrarse, como decimos en nuestros tiempos, ¿no? Pero hay oposición. Entonces, frente a una oposición, a algo que queremos hacer, nosotros tomamos dos decisiones, o una de esas dos decisiones. Frente a la oposición, entonces, en nuestras fuerzas, cuando queremos hacerlo en nuestras fuerzas, puede suceder dos cosas. Nos da temor, ¿cierto? Nos da temor. Cuando hay oposición frente a algo que vamos a hacer, en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, lo primero que sale es el temor. Entonces, frente a ese temor, yo puedo tomar una de estas dos decisiones. O me rindo, retrocedo, dejo todo ahí, o dos, busco mis propias estrategias. Empiezo a buscar mis propias estrategias. Y para que nosotros podamos entender un poco mejor esta parte, quisiera que usted fuera conmigo, mi hermano, ahí al primer libro de Reyes. Le voy a contar una historia, el primer libro de Reyes, capítulo número 12. Primer libro de Reyes, capítulo número 12, versículos, creo que son 25 en adelante, si mal no estoy. Capítulo 25 en adelante. 12, 25 en adelante. Pero para llegar aquí, les voy a contar rápidamente la historia. Ustedes saben que en el gobierno o en Israel empieza a gobernar cuando después de Samuel, que le dice al pueblo: no queremos más que nos gobierne directamente Dios, porque Dios gobernaba el pueblo por medio de los profetas, sino queremos rey, ¿cierto? Entonces piden a Saúl, gobierna Saúl, no gobierna muy bien, Dios levanta a David, ¿cierto? Luego de David viene Salomón, pero después de Salomón, entonces el reino se va a dividir. Entonces, pero antes que se divida, Salomón tenía un siervo llamado Jeroboam. Y este siervo Jeroboam, dice la palabra, usted lo va a encontrar eso en el capítulo 11, va a encontrar eso 11 y 12, usted va a leer esa historia. Y dice que este siervo Jeroboam era un siervo esforzado, era valiente, era vivo. Y entonces Salomón lo delegó, dice, sobre toda la casa de José, es decir, a cargo de una de las tribus. Pero entonces hay un profeta que se llama Ahitofel, si mal no estoy, y ese profeta lo encuentra a Jeroboam y le dice lo siguiente. El profeta Ahitofel tenía una capa nueva, y dice que cuando encuentra a Jeroboam, rompe esa capa, lo rompe en 12 pedazos, y le da a Jeroboam, le da 10 pedazos, y le dice: así dice Dios, tú serás rey de Israel y gobernarás sobre 10 tribus, y una sola tribu será para Roboam, hijo de Salomón. Miren lo que Dios le había dicho. Y entonces, a raíz de eso, se entera Salomón y entonces quiere matar a Jeroboam. ¿Qué hace Jeroboam? Jeroboam se va para Egipto. Pasa el tiempo, muere Salomón, entonces se devuelve Jeroboam, pero ya Roboam ocupa el cargo de rey, Roboam, el hijo de Salomón. Pero entonces viene Jeroboam y entonces el pueblo empieza a seguir a Jeroboam. Y entonces Jeroboam está con 10 tribus y solamente Judá se quedó con Roboam. Pero ahora hay algo que empieza a rondar en la cabeza de Jeroboam. Y quiero que leamos versículos 25 del capítulo 12 en adelante. Rápidamente lo leemos, dice así, yo se los leo, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Escuche esto. Como dice, ahora se volverá el reino a la casa ¿de quién? Eso dijo ¿quién? Jeroboam en su corazón, ¿cierto? Dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí, y dice, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dice el 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. El 30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví. Entonces, dice, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Qué pasó aquí? Ustedes entendieron bien esto, ¿cierto? Decíamos que estaba gobernando sobre 10 tribus, pero dice, llega el tiempo de que el pueblo tiene que ir a ofrecer sus sacrificios, como acostumbraban, tienen que ir a Jerusalén. ¿Y quién estaba en Jerusalén? Pues estaba Roboam reinando sobre una tribu. Entonces, ¿cuál fue el temor de Jeroboam? El temor era que dijo, van a ir a ofrecer sacrificios allá y se van a quedar allá, van a volverse a su rey, al hijo de David, es decir, descendiente de David, porque Salomón, luego Roboam, se van a quedar, van a ir allá a sacrificar y se van a quedar con él. Es decir, yo me voy a quedar solo, me van a buscar y me van a matar. Entonces, frente a ese temor, vamos a armar nuestra propia estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Vamos a hacer nosotros aquí nuestros ídolos. Y dice, y edificó, hizo altares. ¿Y qué le dijo al pueblo? Pueblo, aquí están sus dioses que le sacaron de Egipto. No es necesario que vayan a adorar allá a Jerusalén. ¿Para qué se van tan lejos? ¿Para qué se van a ir allá? No, aquí pueden hacerlo, tranquilo. No hay problema. Aquí está todo bien. Mire, aquí están los dioses. Pues rindan culto aquí, adoren aquí. Mire, el temor a que se le fueran hizo que él pecara contra Dios, hiciera cosas que no debió hacer. Entonces mire lo que está originando. Y Dios, ojo lo que le ha dicho Dios. Dios le dijo, tú serás rey sobre estas 10 tribus. Y si tú anduvieres como te mando, con mis estatutos, edificaré casa perpetua para ti. Esa fue la orden del Señor. Pero él, por el temor, buscó sus propias estrategias. Y dice, hizo pecar al pueblo de Israel. Muchas veces, mis hermanos, nosotros frente al temor, a veces buscamos hacer nuestras propias estrategias. Porque me funciona el trabajo, entonces voy a hacer cosas que no debo hacer. Me salgo del principio bíblico y hago cosas que no debo hacer. Con los hijos, con la familia, porque mis hijos no se vayan por ser buen padre, por ser ese padre chévere, por ser ese hijo chévere con los padres. Entonces nos salimos del principio bíblico. Es decir, no usamos el principio bíblico para seguir haciendo las cosas como Dios manda, sino que buscamos nuestras propias estrategias. Pero eso va a tener consecuencias. Eso va a tener terribles consecuencias. Si usted mira el capítulo 13, versículos 1 en adelante, rápidamente se los voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 13, versículo 1 del primer libro de Reyes, dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, mire, no solamente estaba como rey, sino estaba como sacerdote, no era su función, pero para que no se vayan, venga, yo hago de sacerdote también. Y entonces dice lo siguiente, dice, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces él empieza a dar una profecía, este siervo,
Y entonces Jeroboam está ahí y dice que Jeroboam, usted sigue leyendo, no lo voy a leer por asunto de tiempo, dice, extendió la mano y le dijo, ¡hey! ¡Cójanlo! Es decir, atrápelo, es porque este está diciendo cosas que no son. Y dice que cuando él estiró la mano, se le secó la mano a Jeroboam. Y entonces Jeroboam le dijo, no, ora a tu Dios para que yo pueda ser sano. Y dice, y este profeta oró al Señor, fue restaurada la mano,